Señor presidente, el Partido Nacional viene a recomendar a esta Cámara rechazar esta rendición de cuentas. Es una rendición de cuentas que en realidad tiene ese nombre, pero contiene un ajuste fiscal. Nada más terrible y elocuente para un gobierno que traer al Parlamento una rendición de cuentas con un ajuste fiscal, porque es la confesión explícita de lo mal que le fue en el año de las cuentas que analizamos. Lo que empieza mal, termina mal. Recordada frase que hizo famosa el contador Astori en el año 2007, cuando hablaba de Pluna y presentaba el buen negocio de Leadgate. Y hoy estamos acá porque empezó mal. Las proyecciones y el análisis de los supuestos macroeconómicos sobre los que el gobierno trazó su plan estratégico de gobierno duraron 5 meses. El presupuesto nacional empezó a regir el 1 de enero de este año y en mayo el ministro de Economía, con su clásico PowerPoint, dedicó 1 hora y media prácticamente para comunicarle a la opinión pública el ajuste fiscal, la necesidad de ajustar las cuentas públicas. Ni una sola de las variables importantes se ubicó dentro de las previsiones del famoso Dream Team económico. La credibilidad del equipo económico hoy está claramente cuestionada. La firmeza, la convicción con la que el equipo económico planteó su análisis sobre la que construyó un presupuesto para 5 años quedó absolutamente desmentida por la realidad. Cuando se hace un presupuesto, se construye en sus dos grandes columnas. Los egresos, que siempre se cumplen, porque siempre son insuficientes a la demanda, y los supuestos sobre los cuales va a ingresar los recursos para poder pagar esos egresos. Todas las variables que fueron utilizadas y calculadas cayeron no porque la oposición no lo hubiera advertido ni porque la oposición tuviera mejores técnicos que el gobierno. Sin duda porque la oposición dijo desde antes de serlo, desde la propia campaña electoral, que había luces amarillas en nuestro horizonte y que obligaban a ajustar la economía. Lo cierto es que el gobierno de José Mujica, integrado con el mismo equipo económico, un equipo económico liderado por el actual ministro de Economía, cerró su ejercicio absolutamente desajustado. Se preveía en el presupuesto de 2010 una caída del déficit fiscal en tanto aumentaba el crecimiento económico, con un PBI que se sostenía por arriba del 4%. Las previsiones de crecimiento se fueron cumpliendo. Sin embargo, la previsión de que el 2014 iba a cerrar con un 0,7 de déficit fiscal terminó en un 3,5. Y eso fue así porque el gasto público, amparado en aquel famoso concepto que acuñó el ministro de Economía del margen fiscal, el gasto público creció muy por encima del crecimiento de la economía. Es decir, el presupuesto gastaba todo lo que tenía, gastaba todo lo que preveía que iba a ingresar, pero además el gasto público lo superaba. Y cerramos el gobierno pasado con casi 2.000 millones de dólares de déficit fiscal. Así asumió el nuevo gobierno. Tuvimos que aumentar el tope de endeudamiento que estaba fijado en el año 2014 en 600 millones de dólares, máximo
endeudamiento que por año podía contraer el gobierno autorizado por el Parlamento como establece la Constitución. Y en febrero del 2015, entre que un gobierno se iba y el otro venía, lo aumentamos a 1.000 millones de dólares. Y lo volvimos a aumentar en el presupuesto que aprobamos en diciembre a 1.700 millones de dólares. Y aún así no alcanzó. Hoy, esta rendición de cuentas pide que autoricemos al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta en 2.300 millones de dólares por año. En 2 años, de 600 millones a 2.300. Pero eso lo explica una sola cosa, y es que la brecha entre los ingresos y los egresos que el Estado tiene solo se paga con endeudamiento, aunque el endeudamiento también tiene un límite. Había un contexto repleto de evidencias que llegaban del comportamiento de la economía nacional, regional y mundial a mediados del 2015, y sin embargo el gobierno elevó al Parlamento un modelo presupuestal y económico que no atendió esas evidencias y por tanto fracasó pocos meses después de aprobado. El gobierno no supo o no pudo. Es difícil creer que no sabía lo que se venía, sobre todo porque muchos lo advertimos. Seguramente no pudo o no quiso reconocer los errores económicos y los horrores de gestión del gobierno anterior. Arrancó presentándole al Parlamento Nacional un presupuesto al que le faltaban 2.000 millones de dólares. El actual gobierno, que es el mismo gobierno que el anterior, obvio que se hizo cargo. Por eso digo, no es que no supo, no nos dijo la verdad, no pudo. No tuvo margen político para hacer el ajuste que debió hacer en la ley de presupuesto, conteniendo el gasto y tomando medidas de fondo en un plan quinquenal que es el presupuesto, y cuando todo gobierno tiene el mayor crédito político, porque es cuando recién asume, en el debate de la ley más importante de todo gobierno. Y nació allí una ley destinada al fracaso. La presente rendición de cuentas no iba a tener cambios, iba a pasar casi de largo. Pero llegamos 5 meses después a un crecimiento que cayó sobre el previsto y tiende a nulo, tiende a cero, y si no fuera por las malditas pasteras de hace 12 años atrás, y por lo tanto no fuera por el impacto de Montes del Plata en este último periodo que se agrega a la economía nacional, hoy estaríamos en los números del gobierno en cero, porque el propio gobierno reconoce que Montes del Plata equivale al 1% del producto. Y el déficit fiscal iba a reducirse al 2,5%. Y nos trae el Poder Ejecutivo una rendición de cuentas que su primer artículo nos dice que otra vez es 3,5%. Y quiere que le aprobemos una rendición de cuentas que otra vez tiene un déficit fiscal mayor al que estaba previsto. Igual el anterior, no pudo hacer nada. Pero además nos dice en el informe económico financiero, y esto es lo grave, que sus propias proyecciones indican que para finales de este año el déficit fiscal va a estar en 4,3%. Y la inflación, que iba a tender al rango meta entre el 3 y el 7, o sea, el 5, previsiones para el 2019 el 5, por primera vez se escapó y superó el 10. Entre el aumento de tarifas imprescindible para recaudar más y el impuesto al IMESE de los cigarrillos, a fin de año no hubo acuerdo de precios con los empresarios y comerciantes que pudiera pasar a los 2 dígitos. Y además de crecimiento planchado y por lo tanto desaceleración evidente de la economía, además de un déficit fiscal creciente en la brecha entre gastos e ingresos, además de una inflación que superó por primera vez los 2 dígitos, aparece un endeudamiento
que se prevé para finales de este periodo en el 43%, cuando estaba en el 34%, y el propio equipo económico laudó en comisión más de una vez que el ideal era el 38 y no se podía pasar del 40. Es decir, todas las variables macroeconómicas importantes a partir de las cuales las famosas calificadoras de riesgo otorgan o no el grado de inversión se fueron de control. Y entonces para eso y con todo eso el gobierno había hecho un presupuesto de todos modos incremental, que ahora no puede sostener. Y nos trae una rendición de cuentas que lo que contiene es un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal que reposa básicamente en pedirle un sacrificio a los contribuyentes, porque ajusta más por el ingreso que por el gasto. Ajusta 100 millones por el gasto y 350, 360 por los ingresos. Es decir que para ajustar las cuentas públicas, en lugar de acotar un gasto público que tiene las dimensiones que tenía cuando la economía volaba, ajustamos los ingresos para no tocar el gasto. Le pedimos sacrificio a la gente y no le pedimos sacrificio al Estado. Y entonces nos trae un gasto público que nosotros calificamos de mala calidad, recesivo y además insuficiente a los objetivos que el gobierno se plantea, porque viene aquí a decirnos que el ajuste fiscal tiene como objetivo bajar un punto del déficit fiscal. En el componente del gasto recorta 2.900 millones de pesos. Tampoco una maravilla, ¿no? A este presupuesto le faltan 2.000 millones de dólares y recorta 100. Ahora, la particularidad de esos 100 es que en el artículo 6 están ubicados 2.588, entre el 6 y el 118, 2.588 millones de pesos, de cual el 85% es gasto social. Otro incumplimiento presidencial. Había dicho y reafirmado que no iban a haber ni nuevos impuestos ni aumentos de los existentes. Y después dijo, cuando presentó el ajuste, que no iba a afectar el gasto social. Pues afecta la propuesta del Poder Ejecutivo el 85% del gasto social, 1.744 millones de pesos en ANEP y universidad, incluido el componente universitario de clínicas, y luego ajusta 250 millones, perdón, eso 1.744 incluyen la UTEC, el Plan Ceibal, el SECAP en el Ministerio de Educación y Cultura, y luego se le agregan recortes en INAU, en INISA, en ACE y en el Ministerio de Vivienda. 85% gasto social, que ahora ha sido modificado en parte. He escuchado decir, ahora se le da más a la universidad. No se le saca. Tuvimos conflictos, reasignaciones y negociaciones en el Parlamento para que la universidad tuviera algo más y cerrara su convenio salarial. Lo que venía a hacer el Poder Ejecutivo era recortarle 650 millones de pesos a la universidad, que ahora no se lo recortan. Y no se recortan otros 200 millones de pesos, 100 de los cuales son de UTEC y otros por ahí, algo de ANEP y algo de ACE. Pero persiste un recorte, casi todo en el gasto social, de 1.750 millones de pesos en el artículo 6. Decíamos que luego tiene un componente de ingresos. Todos van a pagar más. Van a pagar más los trabajadores, van a pagar más los jubilados, porque si bien la bancada del Frente Amplio
entendió razonable retirar de este proyecto de rendición el IAS, el aumento en el IAS, porque es seguridad social y por tanto inconstitucional a la luz de las medidas transitorias de la Constitución en su literal B2. También es cierto que se pasó a la Comisión de Hacienda y por lo tanto mantiene iniciativa y es voluntad sacarla adelante. Y van a pagar más los trabajadores todos. Ahora vamos a explicar por qué. Por IRPF, los jubilados por IAS y los empresarios van a pagar más por IRAE y van a pagar algunas modalidades que hoy no se pagan otros empresarios porque también se amplía la base de contribución y algunos que no pagaban van a pagar. Más allá de algunas normas que ya discutiremos, que son muy discutibles, que le dan otra vez potestades a la DGI para que su brazo fiscalizador pueda llegar más lejos todavía. Y van a pagar más los trabajadores que ganan más de 30.000 pesos, todos. Porque el señor ministro de Economía, cuando presentó en televisión el ajuste, se olvidó de la letra del componente que hablaba de las deducciones, y vaya detalle, el cambio en las deducciones termina recaudando 90 millones de dólares de los 300 que se recaudan por estos impuestos. Y muchos que no pagan IRPF van a pagar algo porque sus deducciones caen y los colocan adentro del pago. Yo quiero dar algún ejemplo porque el gobierno, está bien, legítimamente, usa lo que le conviene y ha dado las franjas en relación a los nominales. Yo voy a dar algún ejemplo. Una persona que gana 50.000 pesos, después de su descuento de BPS y de FONASA, cobra en la mano 38.435, suponiendo que es no profesional, suponiendo que está con un componente en la FAP, como debe ser, que tiene cónyuge y 2 hijos. Cobra 38.400 pesos. Y con esos supuestos va a pagar en el año 35.475, un mes de sueldo. En esa categoría gana 38.000 pesos y va a pagar ese sueldo un mes de IRPF. Y si gana 80.000 nominales, en realidad en la mano lleva 61.500. ¿Son privilegiados? Bueno, un capataz de la construcción gana esto. Un bancario, un técnico de la administración y de ahí para arriba. Un trabajador calificado en cualquier lado. Ese que gana 80.000 nominales y va a ganar y gana en la mano 61.500 va a pagar 125.000 pesos anuales, 2 salarios completos nominales los va a pagar de IRPF. Ni que hablar las franjas que van más para arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los trabajadores van a aportarle, no para hacer cambios estructurales, sino para gastar el gasto público, 300 millones de dólares más a la administración. Pero hay que mirar la otra cara de la moneda. Va a haber en el mercado 300 millones de dólares menos destinados al consumo, porque el trabajador gasta. El que gana 30.000 pesos gasta en lo básico, en comer. Si paga alquiler ya marchó. El que gana esto que yo, 61.000 pesos en la mano, y debe pagar alquiler, y a lo mejor paga la cuota del televisor. No sé si puede tener auto, me parece que no. Y el que gana 200.000 pesos y seguramente tiene auto, y seguramente manda a sus hijos a estudiar o a complementar el estudio del sector privado, y seguramente sale una vez por semana a comer, y seguramente si gana eso o un poquito más ahorra y sale de vacaciones en enero, pero se lo gasta.
cuando nosotros contraemos el salario de los trabajadores que no con estos montos no compra bonos del Tesoro, contraemos el consumo, y cuando se contrae el consumo se enfría más la economía y termina pagando el empleo. Y esto es lo que nosotros hoy queremos decir para que quede anotado. Este ajuste fiscal es recesivo y lo pagan los trabajadores y lo paga el empleo. 28.200 empleos se perdieron el año pasado y se sigue perdiendo. Cuando el consumo cae, que fue, al decir del propio equipo económico, uno de los dos motores que sostuvo el crecimiento en el periodo pasado, la inversión y el consumo, cuando el consumo cae, la economía se detiene y empieza entonces a pagar el empleo. El año pasado se vendieron 23.000 cero kilómetros menos. El Estado recaudó como consecuencia de eso 10 millones de dólares menos de IMESI. Son cuentas oficiales. Y seguramente en algún salón de automotora repleto de autos algún trabajador se quedó, algún vendedor se quedó sin trabajo. Y esto pasa en las carnicerías, en los restaurantes, en las fábricas y en todos los sectores. Siempre paga el empleo. Lo ha pagado la construcción, que es la primera que ha sentido el efecto de alguna de estas medidas. Por eso es recesivo. Pero además lo pagan los trabajadores que no pagan IRPF, porque los que ganan menos de 30.000 pesos, que son el 70% de los trabajadores, lo cual ya da para reflexionar sobre cómo estamos, esos 30.000 pesos se los gasta en la canasta básica. Es para comer, para pagar el boleto, capaz que para mandar a los gurises a la escuela pública, por supuesto. Y todos los rubros de la canasta básica, de alimentación, alimentos y bebidas, transporte, vivienda, todos los rubros básicos subieron por encima de la inflación. Y si no, pregúntenle a cualquier uruguayo cuánto menos compra hoy con los mismos 1.000 pesos de enero en la feria. ¿Cuánto menos compra hoy? A ver si compra un 6% menos o un 5% menos. ¿No es así? Porque ahí abajo, donde todo se destina a lo básico, la inflación se está comiendo el salario. Y eso sí es así. Y con las pautas salariales de ahora, que reflejan el modelo que el ministro de Economía planteó al inicio del gobierno, incluso en su etapa presupuestal, así como está desfasado el presupuesto nacional, están desfasadas las pautas salariales. Y por lo tanto, los que van a andar mejor mantienen, pero muchos pierden salario, que ya vienen perdiendo, según dónde compren y cómo compren. Por lo tanto, este es un ajuste recesivo que tiene otros componentes que no vienen en la rendición de cuentas, vienen en el informe económico financiero, que nos dice: el ajuste está compuesto por el recorte de la ley de rendición de cuentas, por los incrementos de ingresos que vienen en la rendición de cuentas en el capítulo recursos, donde pagan jubilados, trabajadores y empresarios, pero también está compuesto por otras medidas que señalan otro impuesto, no se iban a poner más, pero otro impuesto destinado a quienes reciben retiros o pensiones militares, que ya pagan IAS y según esto van a pagar un impuesto para sostener parte del desfinanciamiento del servicio, que no es una caja. Vendrá, según el Poder Ejecutivo, cambios en la distribución de ANCAP y vendrán medidas para la mejor gestión de las empresas públicas. Nosotros entendemos que sumado todos esos componentes, los que vienen en la rendición de cuentas, están hechos los números además en nuestro informe, y son todos hechos con los números oficiales
no inventamos ninguno. Con los números, con estos datos, el ajuste fiscal no rinde para bajar ni siquiera medio punto del déficit fiscal. Porque el presupuesto que se aprobó para el 2017 es incremental, no solo en lo que se recorta. Quedaron incrementos que allí se señalan de algo más de 2.700 millones de pesos, pero además hay incrementos que vienen dados, porque aumentan de por sí las transferencias al BPS, aumentan las transferencias al FONANSA, aumentan las transferencias al pago de intereses, y por lo tanto, la recaudación de todas estas medidas de la rendición y las que se anuncian alcanzarán para pagar esos incrementos y una parte muy pequeña de un punto del déficit fiscal. Nuestro pronóstico es que, lo vamos a decir con las mismas palabras que se lo dijimos al señor ministro de Economía cuando vino por el presupuesto nacional. Nuestra visión es que si al gobierno las cosas le salen bien, es decir, si la economía se comporta como cree que se comporte después que le apliquen este masazo, si el mundo se comporta como cree el Poder Ejecutivo que se va a comportar, si las cosas le salen bien, no reduce el déficit fiscal. Creemos que va a tener que aplicar otros ajustes por la vía administrativa, aumento de tarifas probablemente nuevamente en el mes de enero por encima de la inflación, ajustes de caja que pueda hacer el Ministerio de Economía, que es el dueño de la llave de la caja de la plata, y entonces simplemente con no entregar las partidas autorizadas va disminuyendo la ejecución del gasto, y el gasto no se ejecuta por falta de disponibilidad y a él no se puede imputar, y cuando llega fin de año del 100, un ministro, un jerarca pudo ejecutar un 80, y algunas otras medidas como las que han ido apareciendo de tipo administrativo. O si no, puede pasar lo mismo que pasó con el IRPF, que este ajuste dé más de lo que el gobierno confiesa. En el año 2007 el ministro de Economía llegó al Parlamento defendiendo la reforma tributaria y calculando el IRPF primero en 300 millones de dólares de ingresos, luego corrigió a 500 y hoy está dando 1.500 millones de dólares. Hoy, hace varios años, está dando 1.500 millones de dólares. Nos vendió 500, dio 1.500 millones. Yo, en lo personal, y esto es muy personal, yo creo que el capítulo de recursos en la parte de los impuestos a las empresas a través de la nueva modalidad de recaudación del IRAE, la retroactividad que se aplica, etcétera, va a dar bastante más de lo que el Poder Ejecutivo vino a decir que da. Y yo creo que precisamente las empresas van a tener que hacer un ajuste, y entre el ajuste público y el ajuste privado, el ajuste de las cuentas públicas que va por la vía de los ingresos y el ajuste privado que lo va a tener que hacer por la vía de sus costos, el empleo va a pagar. Y veremos quién resiste ese archivo una vez que nosotros tengamos que analizar los resultados. Por supuesto que vamos a estar llamando al Ministerio de Economía, como hicimos, más seguido. Porque la única manera que tiene el Poder Legislativo de controlar la economía en la medida que no hay aprobada una regla fiscal es seguir de cerca la evolución de la economía y los pronósticos que el ministro va haciendo y va corrigiendo, que en muchos casos son económicos, pero en la mayoría terminan siendo políticos. Por lo tanto, vamos a estar llamando al Poder Ejecutivo más seguido. La regla fiscal que el señor ministro de Economía dijo que tenía, y que el país ya tenía, era el tope de endeudamiento. Pero resulta que en estos dos últimos años el tope de endeudamiento
se ha ido superando por encima del autorizado y corrigiendo de modo retroactivo, pero además, como el gobierno tiene mayorías absolutas, basta con citar al Parlamento y aumentar ese tope de inversión y no funciona como regla fiscal, sino simplemente como un dato para violar. Hoy se nos piden 2.300 millones de dólares y nosotros creemos que no podemos estar aprobando una rendición de cuentas que contiene un ajuste fiscal, que lleva adelante o que pretende se autorice un déficit fiscal ubicado en el 3,5% y con horizonte del 4,3%, y que sobre todo, ninguna de las medidas indica rutas de salida. El gobierno fue contundente a través de su equipo económico cuando concurrió por el presupuesto nacional. Sus pronósticos cayeron, no hubo autocrítica, pero lo más lamentable es que no usó ese momento para proyectar un plan estratégico que asumiera el mal desempeño que traía la economía. Como no lo hizo, se hizo cargo de lo que venía y hoy, mal y tarde, y para hacer los deberes, a quienes ponen la nota, nos trae un ajuste de mala calidad y recesivo. El que puede hacer políticamente, el que puede hacer con los votos que tiene, el que quiere hacer y al final terminará siendo el que salga de esta Cámara, que todavía no sabemos cuál es. Pero ninguna de las medidas que contiene esta rendición de cuentas, de 185 artículos, tiene un solo esbozo de rutas de salida. No hay rumbo claro para retomar el crecimiento económico, mucho menos para que sea sustentable, ni en materia económica, ni en reformas estructurales, ni en definiciones sobre una nueva y verdadera inserción internacional que nos integre al mundo y nos dé una vía de crecimiento, como decía, sustentable. El gobierno solo espera que los países de la región, algunos gobernados por lo que llamó derecha, nos saquen de los pelos, si les va bien las cosas y de aire para que nuestra economía funcione. Sueña con una UPM sin invertir dinero. La misma UPM que le contestó a Mujica cuando fue a Finlandia, googleen que está a mano y verán qué le contestó a Mujica cuando fue a Finlandia, le dijo que estaban dispuestos a venir si Uruguay hacía infraestructura. Ahora vinieron acá y dijeron lo mismo. Estamos atrasados para tener una fábrica de celulosa de esta naturaleza y exportar desde el sur en arriba de 1.500 millones de dólares. Se dijo 1.000. Yo les aseguro que la infraestructura portuaria que hay que hacer supera los 500 más. Y soñamos con que esas cosas sucedan solas. Soñamos o sueña el gobierno con que las PPP sean las claves de la inversión, sustituyendo los recursos públicos. De las PPP que tiene 5 años de aprobada, hay una cárcel en ejecución. Y una PPP vial que volvió a anunciar el ministro Rossi ayer en Carmelo, que fue adjudicada hace 8 meses, 9 meses a esta altura, que tenía 6 meses para presentar su plan económico, financiero y de ejecución. Tenía 6 meses para hacerlo, van 9 meses y no lo ha podido hacer. Y es la única. Si ese es el sueño que se acompaña con que el Mercosur se arregle solo, después de haberlo transformado en un órgano político de debate, o reclamarle a los comercios que por acuerdo bajen los precios, o a los sindicatos que disciplinadamente acepten las pautas salariales recesivas. No lo vemos por allí. Veremos al final, porque esto va a ser motivo de debate nuevamente, y creo que acá hay legisladores que van a querer tenerlo, veremos al final quién resiste el archivo. Una vez más, pero esta vez escritos y dichos, quedan los pronósticos, las diferencias y las propuestas que cada uno ha hecho. Nosotros hemos propuesto
recortar el gasto sin afectar el gasto social. En comisión, y reiteraremos aquí, una y varias. El Poder Ejecutivo ha sido pobre en su imaginación o en sus espacios políticos. No propuso rebajar las vacantes, rebajar los ingresos llenando 2 de cada 3 vacantes. Lo anunció, pero saben los señores legisladores que eso no vino. Lo reponemos, junto con otras cosas y estas propuestas que suman varios partidos de la oposición, para recortar el gasto de lo superfluo, de lo no prioritario y dejar aquello que importa vigente. Y además ofrecimos nuestra mano para buscar otros ámbitos donde recortar el gasto y hacernos cargo políticamente de ese recorte. Estamos dispuestos a hacernos cargo de encontrar los lugares donde hay que recortar. Pero la montaña parió un ratón. Un debate de varios días que termina resultando en una reasignación de 30 millones de dólares y persiste un presupuesto desfinanciado en 2.200. Sobre el articulado nos iremos refiriendo en la medida que la Cámara vaya arribando a él. No tiene el presupuesto grandes temas de debate, algunos fueron incluidos a último momento. Tiene algunos aspectos de inconstitucionalidad que señalaremos y ya en la comisión se ha hecho. Y tiene un último artículo, el 185, sobre el que esperemos la bancada de gobierno fije posición, porque ese tema que fue planteado a última hora y como último artículo en el entorno de las 3 de la mañana del viernes en la comisión y que integra el último artículo de la rendición, no fue fundamentado. Yo lo catalogué en aquel momento de un impulso de brutal ferocidad ideológica porque no hay ninguna explicación para entender por qué se ha hecho esto a último momento o quizás sea parte de los acuerdos y pactos para obtener votos para otros artículos de esta rendición. Lo cierto es que ese sin duda no lo dejemos para el último día porque no sé si nos va a dar el plazo porque probablemente sea uno de los temas que más discuta esta Cámara. Gracias, señor presidente.